Dios le bendiga, amados hermanos. En la fe estamos aquí para grabar este primer estudio que vamos a estar dando basado en las circunstancias que están sucediendo alrededor del mundo hoy en día, pero eso no deja que la palabra siga corriendo en todos los medios que se pueda dar la palabra del Señor. Así es que en esta preciosa tarde pues les saludo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Le damos toda la honra, toda la gloria a Él, y pues vamos a entrar en este estudio bíblico que estamos viendo, hermanos. Es un gozo saludarles, que Dios les bendiga mucho a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga mucho. Pues vamos a estar viendo el estudio a continuación de lo que hemos estado viendo aquí en la Iglesia de Jesucristo Pan de Vida, aquí en Perth, Western Australia. Así es que Dios bendiga a su pueblo. También vamos a estar viendo el tema al cual nosotros tenemos, y ese tema, amados hermanos, es la dedicación de los primogénitos y también el hacer memoria de la Pascua. Y para eso nos basamos en el capítulo 13. Así estamos viendo el capítulo 13 del libro de Éxodo. Pero primeramente vamos a hacer una oración. Vamos a levantar esa comunicación con el Señor para invitarlo a Él a esta reunión, a este estudio bíblico. Que el Señor bendiga nuestras vidas en este estudio y que Él bendiga a cada uno de vosotros, amados hermanos. Así que vamos a orar en esta preciosa tarde. Oremos. Padre Dios amado, glorificamos y honramos tu santo nombre. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Tu misericordia se ha extendido para nuestras vidas en este día. Te invitamos a esta reunión, a este estudio bíblico que vamos a compartir con los hermanos, que sea de gran bendición, Padre, que sea, Señor, de gran bendición a nuestra alma, que tú nos, Señor, alimentes a nuestra vida, Señor, a nuestra vida espiritual con tu palabra, que podamos ir creciendo en tu palabra, Señor, en ese conocimiento, en esa sabiduría, en ese entendimiento, y que pueda producir en cada uno de nosotros mucho fruto bueno, para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Jesucristo, bendito sea el Señor para siempre. Nos gozamos de poder estar viendo, meditando en la palabra del Señor, la cual nos va a alimentar nuestra alma. Acordémonos, hermanos, de que estos tiempos son tiempos malos y son tiempos de búsqueda del Señor. Son tiempos de que tenemos que meternos en ayuno, en oración, a pedir, a clamarle al Señor misericordia por lo que está sucediendo, por esas almas, que muchas almas se pierden. Así que hay que estar pidiéndole al Señor misericordia por esas almas, que Él se revele a esas vidas, que Él pueda, ¿verdad?, glorificarse a través de esta situación que estamos viendo. ¿Con qué propósito? Con la salvación de las almas. Así es que, amados hermanos, nosotros estamos viendo estos estudios, ¿verdad?, hoy día del sábado, que tenemos a continuación el estudio acerca de Éxodo capítulo 13, que estábamos viendo antemano en esos estudios, ¿verdad? Estamos viendo el tema al cual es, ¿verdad? Estamos viendo la consagración de los primogénitos. El tema en sí, en total, del libro del Éxodo que estábamos viendo es acerca de la dedicación de los primogénitos. Estábamos viendo acerca de el hacer memoria, el recordar acerca de la Pascua. Eso es lo que hemos estado viendo. Pues hoy, amados hermanos, antes de comenzar, ¿verdad?, vamos a leer la porción la cual vamos a ver para terminar ya este capítulo 13 del libro de Éxodo. Y así es que para ello, amados hermanos, les invito, abramos nuestras Biblias ahí donde estamos, al capítulo 13
del versículo 11 al 16 vamos a estar viendo. Éxodo capítulo 13 del versículo 11 al 16. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, y Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Bendito sea el Señor para siempre. Amados hermanos, y todos los que están viendo, ¿verdad?, este programa, pues este estudio bíblico que llevamos a continuación en el capítulo 13 del libro de los Éxodos, del Éxodo, del versículo 11 al 16. Pues antes que continuemos, solo vamos a revisar un poquito, a dar una revisadita a lo que ya hemos estado estudiando acerca de esto. Pues vemos, antes de comenzar a entrar en esta porción que hemos leído en esta tarde, pues hay que revisar un poquito acerca de lo que ya hemos estado estudiando antemano. Y nosotros hemos visto antemano de que Dios, ¿verdad?, Jehová nuestro Dios, sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto, después de estar 430 años en esclavitud, la cual, acuérdese que para nosotros hoy en día eso representa el pecado. Cuando el Señor nos sacó a mí, a usted, de ese mundo de pecado, estábamos nosotros en lo que representaba Egipto, y el Señor nos libró a usted y a mí de ese Egipto. Bendito sea el Señor para siempre. Y vemos nosotros que Él los libró de ese Egipto en el cual ellos estaban sirviendo en contra de su voluntad, así como muchos de nosotros pues estábamos haciendo cosas porque estábamos bajo el yugo de Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda. Pero ahora somos propiedad de Dios, hemos sido redimidos por mano fuerte de Jehová nuestro Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hemos visto también que también esa última plaga, la última plaga que fue para el pueblo de Egipto, que nosotros vimos que esa 10ª plaga que llegó, la última plaga que llegó a Egipto fue la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto, donde murieron todo primogénito de Egipto, es decir, en los hijos de los egipcios y también en los animales de egipcio. Todo primogénito murió, mientras Dios cuidó y preservó a todo primogénito del pueblo de Israel. Vimos también otro punto, que lo que marcó la diferencia fue en la obediencia del mandamiento de lo que Dios dio al pueblo de Israel, el cual le dijo a su siervo Moisés que el pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua
y tenían que matar un cordero, el que tipifica hoy en día Jesucristo, el cordero inmolado, el perfecto sacrificio. Vimos también acerca de cuando ellos tenían que rociar, untar esa sangre sobre el lintel, sobre los postes de cada uno de su casa, que hoy en día eso representa que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos rociados, somos lavados con la sangre de Jesucristo, y Él es esa marca, Él es ese ¿cómo se puede decir? Esa seguridad, esa garantía que nosotros tenemos para tener esa victoria sobre el pecado, esa victoria sobre la muerte eterna. Por eso es que el cristiano tiene una viva esperanza, así como Jesucristo resucitó al tercer día, ya no para morir jamás. Así también nosotros tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Tenemos la victoria sobre el pecado, sobre nuestra vida. Y así como fue untado esa sangre en el lintel y en los postes de esa puerta para que no entre la muerte, así también esa sangre de Jesucristo nos limpia, nos protege a nosotros. ¿En cuál forma? Por la obediencia a la palabra de Dios. Manteniéndose en obediencia a la palabra es como decir que uno no está saliendo para que la muerte no lo agarre, porque en la obediencia estaba de que ellos iban a ser guardados de esa última plaga, como estamos viendo hoy día que hay una plaga que se está dando globalmente por medio de esto de la coronavirus. Pero en la obediencia a la palabra del Señor, en que uno esté en Cristo Jesús, lavado con la sangre de Cristo Jesús, allí está nuestra protección, allí están las promesas del Señor. Pues, ¿cuál fue otra cosa que nosotros vimos acerca de esto? Pues vimos que también el Señor le dijo a Moisés, ya cuando todo esto había pasado, dijo que todos los primogénitos de Israel, así como los primogénitos de los criados, es decir, de los animales, eso le pertenecía a Dios. Y estábamos viendo en el último estudio que eso de la primogenitura, la diferencia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las diferencias de la primogenitura que hubo en el Antiguo era de que Dios quería que se consagrara el primogénito, ¿verdad? Que iba a ser para Dios. Pero hoy en día, en el Nuevo Testamento, se puede decir en este tiempo de la gracia, para nosotros tenemos nuestra primogenitura en el hecho de que venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Tenemos esos derechos como primogénitos de la iglesia, esas promesas que tenemos, que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos bendiciones como esa primogenitura, bendiciones terrenales como espirituales. Tenemos, ¿verdad? Estuvimos viendo 5 puntos acerca de eso, que tenemos esas bendiciones de parte del Señor, y esas bendiciones las cuales nosotros vimos en los estudios anteriormente vinieron a ser, pues, ¿verdad? La bendición, por ejemplo, lo voy a nombrar aquí. Nosotros estábamos viendo que el cristiano es dedicado o sellado para el Señor, y ese es un privilegio de primogenitura que nosotros tenemos en hoy en día. ¿Por cómo? Es decir, que somos sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios para ser ya propiedad de Dios y ya no del diablo, ya no del mundo. Y con eso nosotros vimos en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. También estuvimos viendo que tenemos una doble bendición. Por ejemplo, tenemos la bendición terrenal y también tenemos la bendición espiritual. Para eso nosotros vimos San Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Estuvimos viendo otro de esas bendiciones que viene a ser
que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Otra bendición que Dios nos da, que viene a ser, ¿verdad? Nosotros vimos eso en Hebreos capítulo 12, del versículo 22 al 24. Gloria sea al Señor. También estuvimos viendo que tenemos la promesa que vamos a reinar con Cristo, ¿verdad? Y eso usted lo puede corroborar en la Biblia. Bendito sea el Señor. Esa promesa, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Vimos también otra promesa de esa primogenitura. Bendito sea el Señor, que ya hemos recibido un reino en el cual servimos a Dios. Bendito sea el Señor. Y eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Así que, amados hermanos, estábamos viendo todo eso para, ¿verdad?, estar repasando lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado estudiando, que tenemos promesas en Dios. ¿Verdad? No es cualquier cosa el ser parte del cuerpo de Cristo y Cristo mismo siendo la cabeza. Gloria sea al Señor, hermanos. Estuvimos viendo también en el estudio anteriormente cómo, ¿verdad?, el Señor también les dijo que durante el tiempo de esos 7 días al pueblo de Israel, durante ese tiempo de la Pascua, de la celebración de la Pascua y los panes sin levadura, que no se iba a encontrar en ninguna de sus casas nada que sea leudado. Y eso nosotros vimos que para nosotros, amados hermanos, eso representa que no tenemos que tener nada en nuestra casa, este cuerpo que está santificado para Dios de todos los días, que no tenemos que tener en nosotros nada leudado, que eso representa la vieja manera de vivir, el viejo hombre, el hombre carnal, el hombre mundanalizado. Y eso para nosotros ya no existe, hermanos. Así que eso es lo que estábamos viendo en el estudio anteriormente. Y para eso nosotros estábamos viendo de que también Jesucristo les dijo a sus discípulos: cuidados de la levadura de los fariseos y los saduceos. De que también no solo nos habla de la vieja manera de vivir, sino que también Jesucristo nos menciona de que la falsa enseñanza, la falsa doctrina es tener levadura en uno mismo. Así que nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de la vieja manera de ser, del viejo hombre y también de la falsa doctrina, para que nosotros nos mantengamos puros, limpios delante del Señor, sin levadura. Comer de aquel pan sin levadura representa comerse la palabra tal como es, ¿verdad? Es decir, recibir la palabra, aceptar la palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra. Y ahí, cuando nosotros nos encontramos haciendo eso, pues encontramos que Dios mismo va sacando todas aquellas cosas que no los permite como cristianos, como hijos de Dios, como parte de ese cuerpo de Cristo que es santo. No nos permite ya aquella vieja manera de ser. Si es que eso es lo que nosotros estábamos viendo acerca de eso. Y vemos también que Dios les dijo al pueblo de Israel que lo harán cada año con el propósito. Ellos hacían un rito y lo hacen todavía, ¿verdad? En el tiempo de la Pascua. Pero el propósito ahí era de que ellos se acuerden, que traigan a la memoria de dónde Dios los sacó, para que la generación y la otra generación que viene, que cuando ellos, los niños, pregunten a los padres: ¿por qué es esto así? ¿Por qué es que tenemos que, ¿verdad?, comer esta comida así? Pues los padres iban a después decirle a sus hijos: esto es, hijo, para acordarnos que Dios nos libró de la mano de Faraón, de la esclavitud de Egipto, para que siempre se acordaran de que Dios fue el que los ha librado y el que siempre los ha librado, que Dios es el único que los pudo librar de ahí. Para nosotros, ¿eso qué quiere decir?
hoy en día, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia de Cristo, que nosotros debemos nunca olvidar de dónde Dios nos ha sacado y tener una vida agradecida delante de Dios cada día, dándole la gloria al Señor, y también para que nosotros nos acordemos en esa gratitud, en ese amor a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará con nuestras vidas, llevándonos más allá de la muerte, dice la palabra en los Salmos. Pues con esa gratitud y amor a Dios, nosotros también tenemos la responsabilidad de no solo recordarnos de donde Dios nos sacó, sino que también de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos para que también ellos reciban la bendición que está escrita para nuestras vidas como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios. Pero también Dios no solo quiere que nosotros nos quedemos con eso, sino que quiere bendecir a nuestros descendientes también. La gloria sea a Cristo para siempre, hermanos. Pues hoy sí vamos a seguir a continuación a ver este estudio. Bendito sea el Señor para siempre. Pues vamos a ver el estudio que estamos viendo, ¿verdad? A continuación. Y estábamos viendo que la palabra de Dios dijo ahí en el Éxodo 13, 11 al 16, donde Dios dice en su palabra: por tanto, tú guardarás, dice, hablándole al pueblo de Israel, este rito en su tiempo de año en año. Acuérdese que vimos que el pueblo de Israel todavía está guardando ese hecho, el rito, la Pascua que ellos celebran. Pero nosotros ya conocemos en el Evangelio de que el cumplimiento de todas esas cosas vino a ser en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Y cuando Él dice que ellos guardarán ese rito en su tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, ¿verdad? Le ha dado la tierra prometida, y le dice que como ha jurado a él y a sus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Ahora, esta parte que nosotros estamos viendo ahí, que les está diciendo que se van a acordar de hacer esto, es porque Dios les está indicando a ellos de que en generación a generación todos pertenecen a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel lo hacían con los primogénitos y lo hacían con los varones, porque acuérdese que esto se trata de que ellos estaban siguiendo la línea mesiánica, estaban siguiendo esa línea de a dónde iba a salir Cristo. Bendito sea el Señor, porque ellos tenían esa promesa desde mucho antes. Tenían esa promesa de que iba a ser de uno de los descendientes de Abraham. Bendito sea el Señor. Pero también nosotros vemos de que para nosotros esto indica de que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos, nuestros descendientes son del Señor. Y así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ellos dedicaban a sus primogénitos hombres, pues ahí ellos estaban mostrando de que no solo eran los hombres que pertenecían a Dios, eran sus familias, sus mujeres, sus hijos, todo le pertenecía a Dios. Porque ellos en eso estaban mostrando, porque en el varón, en el primogénito, tenía el derecho, ¿verdad?, máximo para ellos, tenía el derecho que a ellos se les entregaba, el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho acerca de ser el jefe de familia, o en unos casos jefe de tribu. Y también no solo jefe de familia, sino que el jefe, el dueño, se puede decir, del culto de adoración hacia Dios en su familia. Se les entregaba también a ellos ser el jefe, el comandante de la guerra, cuando en tiempos de guerra.
Así que ellos tenían, es como decir, el gobierno de su casa completa. Eso se trataba acerca de la primogenitura. Pero hoy en día para nosotros se trata de la primogenitura, de eso que gozamos espiritualmente en el Señor. Esas promesas que Dios tiene para su iglesia, para usted y para yo, para aquellos que son fieles, aquellos que son lavados con la sangre de Jesucristo, para aquellos que se mantienen fieles a Dios, especialmente en estos tiempos que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en estos tiempos donde, ¿verdad?, no quieren que uno salga de su aposento, de sus casas. Y le dicen a uno, ¿verdad?, de que tiene que mantenerse en cuarentena. Y esto es algo que es global. Pero en estos momentos que nosotros estamos, que posiblemente nadie más esté nos viendo, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos fiel al Señor? ¿Le apartamos al Señor lo que es de Él? ¿Le apartamos al Señor, ¿verdad?, ese tiempo de orar? Ese tiempo en ayunas con el Señor, ese tiempo en estudiar, escudriñar las Escrituras. No solo cuando es tiempo de congregarse, hermanos, sino que darle al Señor las primicias, dársele al Señor lo que es de Él. A mostrarle al Señor que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y agarrar a la familia y hacer los cultos en casa, y estar estudiando la palabra en casa, y estar glorificando al Señor en casa, y estar dándole al Señor esa alabanza, esa adoración, mientras este tiempo de esa peste pase. Así que todo esto tiene que ver, amados hermanos, con nuestra fidelidad al Señor, con nuestra obediencia a Él. Ahora nosotros nos gozamos en esas bendiciones espirituales que Él tiene para nosotros, como Él dice en su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como su palabra que nos enseña a nosotros que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así tenemos grandes promesas de protección, de salud divina y de muchas cosas que el Señor da a nuestras vidas. Que Él no nos dejará ni nos desamparará, que Él nos llevará más allá aún de la muerte, y que no hay nada que sucede si no es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos viendo aquí la palabra que nos dice en el versículo 14 en adelante, dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Y eso es, amados hermanos, que un padre de familia, que es cabeza de su hogar, necesita tomar ese derecho de que su familia sea para Cristo, que con su esposa, su ayuda idónea, mutuamente se ayuden para buscar del Señor, para que su casa sea el centro Jesucristo, para que sus hijos sean instruidos con la palabra de Dios. Importante, porque no solo era para el pueblo de Israel, sino que es para nosotros el que nuestros hijos conozcan a Dios, puedan analizar entre lo que es verdad y lo que es mentira, que conozcan la verdad de Dios, que conozcan a Dios, no solo conozcan de Dios, pero que lo tengan en su corazón, que ellos también, la promesa del Espíritu Santo es para ellos y para todos aquellos al cual reciben al Señor Jesús en su corazón. Bendito sea el Señor. Pues para ellos era de entender de que sí, Dios los redimió a ellos, y nosotros, Dios nos ha redimido de ese mundo de pecado, y ahora disfrutamos en esa grande bendición como las primicias, esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y dice ahí el versículo 16: te será pues como una señal sobre tu mano,
y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y así cuando ellos entraron a esa tierra prometida, para que sea por señal en su mano, en todo lo que ellos tocaran en esa tierra, para darle la gloria a Dios, para recordarse de que todo lo que Dios les ha dado, todo lo que tienen, todo lo que su mano tocare, era bendición de Dios que Dios les dio, porque Dios les dio esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, se las entregó al pueblo de Israel. Y también todo lo que ellos vieran, a todo lo que ellos vieran alrededor, que ellos se recordaran que Dios los ha sacado con mano fuerte. Jehová Dios los ha sacado con mano fuerte de la tierra de Egipto. Así como nosotros hoy día nos acordamos que Dios nos ha sacado con mano fuerte de aquel mundo de pecado, que muchos de nosotros ya hubiéramos muerto, no solo una vez, muchas veces, y de muchas cosas, y bien lo merecíamos, pero Dios nos libró de la muerte eterna, nos ha sacado con mano fuerte de ese pecado, de esa esclavitud al pecado, y que ahora nosotros debemos de recordarlo siempre en nuestra memoria, en nuestra mano, llevar siempre aquello, que todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos permite tener, es bendición que Él nos ha dado hoy en Él. Y eso es de vivir constantemente agradeciéndole al Señor, dándole la gloria al Señor, recordándonos de Él para darle la gloria, esa gratitud, ese amor para con Dios, esa fidelidad, esa obediencia a su palabra, y también para transmitirla a nuestros descendientes para gloria del nombre del Señor. Así es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esta escritura, o cuando nosotros estamos viendo acerca de eso, Dios dijo, ¿verdad?, Dios dijo allí en ese versículo: y será como una señal sobre tu mano. Le dijo al pueblo de Israel: y como un memorial delante de tus ojos. Así le dijo en el versículo 9 del capítulo 13 de Éxodo. Y cuando Él les está diciendo estas palabras, nosotros podemos ver también cómo en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que lo vamos a leer. Váyase conmigo a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde nos dice la palabra de Dios ahí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, el pecado, a su luz admirable, que es a Cristo, el cual nos ha alumbrado de su verdad, de su justicia, de su amor, aquel camino que nos conduce al cielo y a la vida eterna, al Canaán celestial. Bendito sea el Señor. En cuanto nosotros esperamos esa trompeta que suene, esa es otra promesa para los primogénitos de la iglesia, esas primicias de Dios, que es aquella promesa del arrebatamiento de la iglesia, que está pronto para todo aquel y aquella que es lavado con la sangre de Jesucristo, manteniéndose en esa conciencia limpia con el Señor, la cual Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, que a los cristianos nacidos de nuevo por la sangre del Cordero, se nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y todo esto es para nosotros, hermanos. Qué bendición que tenemos de parte del Señor. Y aún dice que, ¿verdad?, somos llamados para anunciar, como dice la palabra que hemos estado leyendo aquí, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Gloria sea el nombre del Señor. Pues, amados hermanos, cuando nosotros vemos esto, meditemos un poco en este momento acerca de nuestro Señor Jesucristo y esa obra que Él vino a hacer. Por ejemplo, cuando vemos el cuerpo de Cristo sacrificado por nuestros pecados, ¿verdad? Y en su sangre derramada para nuestra expiación, nosotros ahí podemos ver que disfrutamos nosotros de la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, en San Juan, váyase conmigo a San Juan capítulo 6. En San Juan capítulo 6, versículo 53. Desde el versículo 53 al versículo 58. Vamos a leer la palabra del Señor aquí. Mire lo que nos habla. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos eso, notamos que en el versículo 52, antes de lo que hemos leído, vemos que los judíos no entendieron esta palabra. El pueblo en ese entonces no entendía esta palabra cuando Jesús lo dio, porque les dijo, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bendito sea el Señor. Acuérdese que nosotros cumplimos esta palabra espiritualmente. Y esto, amados hermanos, para culminar este estudio que hemos estado viendo acerca de, ¿verdad?, cómo Dios libró al pueblo de Israel. Estábamos viendo acerca de la Pascua, la celebración de la Pascua. Estábamos viendo de los panes sin levadura, qué es lo que representa todo eso. Pero, amados hermanos, ya que hemos venido o venimos al final, a la conclusión de este estudio, ¿verdad? Porque por supuesto, ellos estaban, el pueblo de Israel estaba en ese entonces, estábamos viendo de que ellos estaban en contienda entre ellos mismos. Estaban preguntándose, ¿cómo es que este lo va a dar de su carne a comer? ¿Qué son estas palabras que están hablando? Y nosotros vemos que, por supuesto, ellos pensaban que iba a ser algo literal. Pero aquella fue una declaración asombrosa, porque Jesús lo estaba llevando a lo espiritual. Y nosotros vemos que la noche, cuando Jesucristo fue, ¿verdad?, acaptado, cuando lo vinieron a agarrar, esa noche Él estaba celebrando anteriormente la Pascua. Y en esa noche fue la cual Él instituyó la cena del Señor. Él instituyó esa cena del Señor que es prácticamente vino a ser aquel mandato que nosotros ahora como cristianos venimos a cumplir, la Pascua, no como los israelitas lo cumplen, nosotros la venimos a cumplir espiritualmente. Y hemos estado viendo esos ejemplos en los estudios anteriores. Hemos visto uno de los ejemplos esos en este estudio. Pero también tenemos esa ordenanza que Jesucristo mismo estableció, siendo Él mismo cumpliendo la ley y tomando parte en la Pascua. Pero también Él instituyó en esa misma Pascua de aquel pan y de aquel vino, aquel jugo de la vid, vino a instituir aquella ordenanza
Y amados hermanos, de eso se viene a tratar todo esto. De que en el siguiente estudio vamos a empezar a hablar acerca de esa ordenanza, de la cena del Señor, o unos lo conocen como la Santa Cena, porque es necesario que también el pueblo de Dios, que estamos viviendo en este tiempo de gracia, compartamos de ese pan, de ese vino del Señor, del cuerpo, de esa carne del Señor. Y eso viene a decir simbólicamente, espiritualmente hablando, pero tenemos esa ordenanza y de eso vamos a ver en el próximo estudio. Así es que, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre. Hemos visto que así, hermanos, como los judíos celebran, ¿verdad?, en la Pascua su liberación de la esclavitud, los cristianos celebramos en la cena del Señor o la Santa Cena, celebramos nuestra redención por la muerte de Jesucristo. Nosotros anunciamos que Él murió por nosotros y por esto vamos más allá de un simple ritual, hermanos, porque no celebramos solo un simple ritual, sino que para nosotros buscamos apropiarnos del significado profundo del pan y el vino materiales. Pues lo que practicamos, hermanos, lo hacemos en forma espiritual. Y para nosotros es algo que lo vivimos con nuestro diario vivir. Y lo declaramos de que Cristo mora en nosotros. Así que, amados hermanos, vamos a venir en palabras de oración para cumplir con este estudio, para darle fin a este estudio, y así quedáramos para la otra semana, si Dios todavía lo quiere, así que lo estemos viendo en vivo o por medio de las redes sociales, por el internet, hasta cuando Dios ya permita que nosotros nos podamos congregar nuevamente, porque acuérdense, amados hermanos, que Dios nos llama a congregarnos, que donde hay 2 o 3 convenidos en su nombre, ahí está Él en medio de su pueblo. Pero también, amados hermanos, estamos viviendo estos tiempos donde por leyes también todo se está viendo que se está cerrando. Pero cuando este tiempo pase, amados hermanos, primero Dios, que nos acordemos de serle fiel al Señor en todos estos aspectos. Y uno de esos que es grande es el no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero vamos a venir en palabras de oración dándole gracias a Dios por permitirnos estar reunidos en este momento espiritual de escuchar su palabra. Oremos. Padre Dios amado, glorificamos tu nombre por este estudio que hemos podido terminar, Señor, que ya lo hemos venido viendo por muchas semanas, pero hoy hemos venido a terminar el capítulo 13 del libro del Éxodo. Y en sí, Padre Santo, te damos gracias porque hemos podido ver cómo tú nos vas hablando, Señor, a través de tu palabra, a través de cómo esto corresponde para nuestra vida en lo espiritual. Y así te glorificamos tu nombre, pidiéndote que cada día, Dios Santo, podamos estar en esa obediencia contigo, Padre Santo. Ayúdanos a producir mucho fruto bueno, Señor. Bendice, Padre, la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a todos los que están viendo, Señor, este video que ha sido subido, Señor, así en los medios de redes sociales, Padre, por medio del internet. Y te pedimos que tú te glorifiques, Dios Santo, en las vidas. Bendice a los hermanos que van a, Señor, también estar con nosotros viendo, Señor, también en futuro estos estudios acerca de la cena del Señor, Padre, porque es necesario que tu pueblo comparta, Señor, en esa cena del Señor. Tú sabes, Dios Santo, tú conoces de que tú me has estado, Señor, guiando para eso, Padre, para enseñar esa parte al pueblo, para que podamos conocerlo a más profundidad y tomar, Señor, parte en eso. Bendito sea el Señor, en esa ordenanza que es tan importante. Bendito sea tu nombre, mi Rey, que sea para gran bendición a tu pueblo, poderoso Dios. Y así te damos la gloria, te damos la honra. Señor, te pido, bendice cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendícelos, Padre, en gran manera. Guárdalos, protéjalos, que estén bajo la sombra del Omnipotente. Que estos días, Padre Santo, se utilicen para más buscar tu presencia, para meterse más contigo, para llenarnos más de ti, Señor.
para que cuando ya, Señor, nos estemos reuniendo nuevamente y tomemos parte en esa cena del Señor, que cada uno de los hermanos esté preparado para que pueda tomar parte en la cena del Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, porque tú eres el que confirmas, tú eres el que das, Señor, esa confirmación en el corazón. Tú eres el que testificas a nuestra vida, Padre, a nuestra conciencia, cómo estamos delante de ti. Señor, ayuda a tu pueblo, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a su pueblo, amados hermanos, y estaremos en contacto para el próximo fin de semana del otro estudio. Dios les bendiga.